días, estudiantes del primero medio A. Les doy la bienvenida a este nuevo módulo donde ya vamos a ver cómo fue el proceso de formación del Estado-Nación en nuestro país. Nos vamos a ubicar específicamente durante el siglo XIX, ¿cierto? Posterior a nuestro proceso de independencia, y lo vamos a hacer a través de una fuente audiovisual para desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, para hacer esta nueva actividad, chiquillos, van a utilizar este PPT y además vamos a ver un extracto de una serie de nuestro país, ¿ya? Entonces, vamos a ver, nos ubicamos espacial y temporalmente primero. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Ya? A este periodo, chiquillos, le vamos a denominar los ensayos constitucionales. Va de 1823 a 1830. Esta palabra les tiene que hacer sentido inmediatamente. Sabíamos en el módulo anterior que nuestros gobernantes, una vez independizados, ¿cierto?, tenían la gran pregunta: ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿Qué tipo de gobiernos queremos? Todos estaban de acuerdo en que iba a ser una república, pero ¿cómo va a ser esa república? Una vez que abdica Bernardo O'Higgins, ¿cierto?, quien fue el encargado de firmar el acta de independencia, van a venir una serie, ¿cierto?, de mandatarios a cargos del gobierno. Tenemos a Ramón Freire, Manuel Blanco Encalada, Agustín Ezaguirre, Francisco Antonio Pinto, etc. Pero si se dan cuenta, y haciendo el honor al nombre de este periodo, ellos van a llevar a cabo una serie de ensayos de constituciones. Recuerden que una de las ideas de la Ilustración es tener una constitución donde estén las leyes, ¿cierto?, de nuestro país, deberes y derechos. Va a haber un intento de constitución moralista, federalista, liberal, hasta encontrar una especie de constitución que logre durar mayores cantidad de años, ¿ya? Vamos a ver. Este periodo entonces comienza con la abdicación de O'Higgins y termina con la batalla del Ircay. ¿Ya? Atentos aquí con esa batalla que va a ser bastante importante. Ya que nos ubicamos en el tiempo, en este periodo de post-independencia, vamos a ver que todo esto inicia, ¿cierto?, con esta firma de independencia el 12 de febrero de 1818. Y nos tenemos que hacer una pregunta, chiquillos. ¿Cambió absolutamente la vida de las personas? ¿Significó un cambio para gente como ustedes? La respuesta, lamentablemente, chiquillos, no. Hubo un proceso dominado por cambios rápidos en la política, pero muy lentos en lo económico y lo social. Qué interesante es esto, chiquillos, porque, por ejemplo, con una firma, con la llegada de una nueva autoridad, en este caso, por ejemplo, un nuevo presidente, los cambios son rápidos. Votamos, ¿cierto? En este caso habían elecciones, ¿cierto? Votaba solamente la élite. Se vota por esta nueva autoridad y perfecto, a los meses siguientes, ¿cierto?, tenemos una nueva autoridad. Sin embargo, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Cambiará así de rápido como cambian las autoridades? ¿Lo económico cambiará de un día para otro como cambian las autoridades? Hay algo que tenemos que tener claro, chiquillos. Aquí, para poder organizar Chile, ¿cierto?, se va a definir según el conflicto de aquellos que tenían más dinero, de la élite. Aquellos que tenían el poder económico y el poder político van a empezar a discutir, ¿cierto?, en cómo van a organizar Chile. ¿Qué pasa con el pueblo, con la gente como ustedes, común y corriente? No va a haber mucha implicancia, porque quienes tomaban las decisiones políticas aún eran los que tenían el poder económico. ¿Cuáles son las opciones que tenían estas élites? Aquí se están peleando, ¿cierto?, en este round. Opción 1, tener un Estado unitario. Y opción 2, tener un Estado federal. Ya voy a explicar de la diferencia entre ambos estados, ¿ya? Pero tenían una cosa en común, o sea, en algo llegaban a común acuerdo estos dos conflictos, ¿ya? Estos dos áreas del conflicto. Es que todos querían una república, ¿ya? Vamos a reforzar después el concepto de república de lo que querían decirnos, ¿ya? Miren, esta fuente iconográfica es muy interesante. Vamos a imaginar que este es el Estado, ¿cierto? Y tenemos a una élite que tiene ahí los carteles de yo quiero que sea federal, y por otro tenemos a otra élite que quiere un Estado unitario, ¿ya? Muy interesante. ¿Qué es un Estado unitario? Chile es un Estado unitario, porque el control político, las autoridades, diputados, senadores, el presidente, y también el rol económico, se maneja desde específicamente la región metropolitana, que es nuestra capital. Pero Chile entero, tanto los que viven en Tarapacá como en Antofagasta, en Los Lagos, en el Biobío, tienen una sola constitución. Todos los chilenos tenemos una sola constitución. A pesar que estamos divididos en
regiones, ¿ya? Eso es un Estado unitario, un Estado, ¿cierto?, que responde a una sola constitución, que tiene una capital administrativa y económica, en este caso la región metropolitana. Entonces nuestro país es un ejemplo de Estado unitario. Por otro lado tenemos estados federales. En este caso les puse el mapa de Estados Unidos. Estados Unidos se divide en distintos estados y cada estado tiene sus propias normas, su propia constitución y sus propias autoridades. A pesar que Estados Unidos, ¿cierto?, tiene un presidente que es Donald Trump, cada estado se ejerce bajo sus propias leyes, ¿ya? Entonces la discusión que tenían aquí las autoridades chilenas era si queríamos ser un estado unitario como el Chile del futuro o un estado federal como Estados Unidos, ¿ya? Muy importante. No voy a recabar mucho en esto porque es algo que tenemos que tener muy en consideración. Si quiere le pone pausa. Tenemos que saber siempre qué queremos cuando queremos un Estado y qué queremos cuando queremos una república. La república, que era lo único que estaban de acuerdo estas autoridades, es que querían el bien común, querían que la ciudadanía participara. Ojo, no cualquier ciudadanía. Recuerden que aquí los que participan es la élite. La separación de los poderes, ¿cierto? Y, ¿cierto?, queríamos formar un Estado. Acá dice muy claramente, en nuestro país posterior a la independencia, la soberanía, ¿sí?, el poder pasó del rey al Estado. Chile entonces le va a dar todo el poder al Estado y para eso también necesitaba darle poder de elección a sus ciudadanos. ¿Qué pasa en lo económico en este nuevo Chile? Termina el monopolio comercial, es decir, ya no estamos obligados a comerciar solamente con España y por otro lado tenemos una libertad de comercio. Acuérdense de este concepto, liberalismo económico. El liberalismo económico llegó a Chile para quedarse. Chile es bienvenido al mercado mundial, ya no dependemos de ninguna potencia. Por lo tanto, por ejemplo, en Valparaíso empezaron a llegar almacenes francos, ¿ya? También mucho inmigrante italiano que empezaron a establecer a Valparaíso como el puerto principal, ¿ya? Que continuó siendo igual, ¿ya? Después de la independencia seguimos teniendo una actividad primaria agrícola y minera destinada a la exportación. Chile siguió dedicándose a la agricultura, el trabajo en el campo, ¿cierto?, y en las minas, y el poderío de la Iglesia Católica. Eso no cambió. Miren aquí, la importancia de la Iglesia Católica en la vida cotidiana, ¿ya? Vemos que en estas guerras de posindependencia y en general en los hogares de todos los chilenos se llevaba a cabo al pie de las letras las enseñanzas cristianas, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué cambió? Terminamos con este monopolio comercial con España, hay una libertad de comercio, pero tenemos cosas que siguieron siendo iguales, ¿ya? Muy interesante. Vamos a ver, aquí tenemos, les puse aquí unos circulitos para recordarnos, ¿cierto?, que es la agricultura, la minería y el comercio, lo que va a seguir siendo importante para nuestro país. Ya, vamos a ver. Tenemos que tener en consideración entonces igual cuál es la posición de Chile. O sea, independiente que ya no dependiéramos de España, Chile ya tenía una deuda externa con una potencia, en este caso con Inglaterra. Porque obviamente, chiquillos, con estas guerras de independencia, en el que el ejército que Chile tuvo que invertir mucho dinero en ejército, y para financiar el Ejército Libertador de los Andes, liderado por San Martín, recuerden, hubo que pedir dinero. Y como dato freak, chiquillos, recién en 1900 y algo, Chile terminó de pagar la deuda con Inglaterra. Imagínense, ese era el tipo y la dimensión de la deuda que tenía nuestro país con Inglaterra. O sea, nos liberamos de España, pero seguíamos después, nos metimos en otra deuda con Inglaterra. Por lo tanto, Chile necesitaba urgente, o sea, si quería formar un Estado-nación, necesitaba urgente una situación económica estable, ¿ya? Importantísimo. ¿Dónde necesitamos generar estos cambios para que Chile cambie? En lo económico, lo social y lo cultural. Y eso, a diferencia de lo político, no cambia de un día para otro, con una elección y ya, sino que son cambios paulatinos y sumamente lentos. Chile seguía siendo una sociedad extremadamente católica. Había una aristocracia terrateniente, quien tenía poder político, era el dueño de las tierras, una sociedad rural, campesina principalmente, y había analfabetismo y pobreza, chiquillos. Eso no se nos puede olvidar. ¿Ya? Vamos a ver, y para lo que nos interesa, es en lo político.
¿Qué pasa en lo político? Sabíamos que había una élite que querían un Estado federal, otros que querían un Estado unitario, pero además de eso, habían dos visiones de cómo organizar nuestro país. Nosotros ya conocemos lo que es el liberalismo, ¿cierto? Que tengamos la libertad de acumular nuestros recursos, donde el Estado no intervenga, sino que nosotros seamos los libres de tomar las decisiones políticas y económicas. Y por otro lado tenemos el sector conservador. Ya vamos a ir adentrándonos en las ideas de cada uno. Hay ideas en pelea, entonces en pugna, hay una inexperiencia y hay intentos reiterados por organizar el país. Yo les dije que durante este periodo hubieron muchos ensayos de constituciones. Queríamos tener una constitución, pero nos costó mucho elegir una, ¿ya? Antes obedecíamos a España, pero ¿ahora qué? ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo de Chile? Conciliar dos visiones políticas totalmente distintas, conservadores, pelucones, y liberalismos o pipiolos. Ojo que aquí los conservadores se llaman pelucones porque hace referencia a las pelucas que ocupaban la realeza allá en Europa. Ya no se olviden de eso. ¿Cuáles son los principios de los conservadores? Los conservadores iban a siempre defender la influencia de la Iglesia Católica en la vida, el mercantilismo, acuérdense, la acumulación, ¿cierto?, de metales preciosos, también la exportación de materias primas, etc. Una monarquía republicana, o sea, los conservadores querían seguir con esta lealtad al rey, pero con una república. Eso significa división de los poderes del Estado, ¿ya? Y un gobierno centralista, ¿ya? Y sobre todo querían y defendían que hubiese una oligarquía reducida, es decir, esta aristocracia que estaba hace tiempo con el poder y el poder económico y político tenía que seguir, ¿ya? Por otro lado estaban los liberales, que ellos querían separarse de la iglesia, separar a la iglesia del Estado. Es decir, los asuntos de la iglesia para la iglesia y los asuntos del Estado para el Estado. ¿Ya? Ustedes sabrán que aquí, por ejemplo, las muertes, los casamientos estaban totalmente en manos de la iglesia. Querían formar el Estado moderno, querían una república representativa y federal, o sea, no más monarquía, querían una libertad individual y de la propiedad privada, y querían la defensa de las libertades individuales e igualdad ante la ley, es decir, querían una constitución. Uno de los protagonistas del ideal conservador es este caballero que vemos aquí, y nos dice, la república es el sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tenga parte todos los ciudadanos. Este caballero, denominado Diego Portales, es el máximo defensor de los ideales conservadores. Mire lo que nos dice él, que para poder llegar a las libertades necesitamos primero una mano dura, un gobierno fuerte, centralizador, ¿cierto?, que en el fondo venga a ordenar a los chilenos y recién después darle las libertades que merecen. Imagínense, chiquillos, lo que significó estar en un Chile tan dividido. Ustedes sabrán que hoy día también Chile tiene ideas muy en pugna, pero aquí fue aún más porque estábamos saliendo recién de nuestro proceso independentista. Entonces el señor Diego Portales era un defensor de los ideales conservadores y para él el orden y las virtudes cívicas eran lo más importante y no iba a haber libertad primero sin no poner esta mano dura, ¿ya? Una manera de ver la política muy discutible y que ustedes pueden también hacerle su propia crítica a este personaje. De hecho, les voy a expoliar un poco. La idea es que ustedes también decidan con cuáles de las dos ideas se sienten más acordes, si son más conservadores o son más liberales. Ya la idea es que la historia los invite a esto. La pregunta que nos vamos a hacer, ¿quién ganará? ¿Quién decidirá cómo gobernar nuestro país? Y este interrogante la van a resolver en la serie, en este capítulo de la serie que van a tener que ver y que espero que disfruten. ¿Ya? Con esto termina este primer módulo, este conflicto entre liberales y conservadores, y nos vamos a quedar con esta interrogante de quién va a ganar este manejo del país. ¿Quién ganarán? ¿Liberales o conservadores? ¿Quién se llevará el podio para gobernar Chile? Eso es algo que vamos a resolver en una próxima clase.